de planear tu reel de contenido de valor, tienes que escribir el guión, es decir, qué es lo que vas a decir. Y para eso hay una serie de parámetros que te quiero contar porque este mundo de escribir reels es algo súper apasionante, es muy profundo y quiero contarte cuáles son las leyes para que escribas un buen reel. Entonces, primero, un solo tema por reel. Es increíble y esto suena como algo súper sencillo, pero la verdad es que el error más común que encuentro en reels que no funcionan o que no tienen resultados es simplemente que hablan de 10 temas al mismo tiempo. No funciona, tienes que hablar de una sola cosa. Por ejemplo, ahorita veíamos un reel de contratar influencers grandes o contratar influencers pequeños. Ya, ese es el tema, es un solo tema. ¿Cuál de esos dos influencers contratar? ¿Sí o no? Y se mantiene en ese tema al máximo posible. Si además se pusiera a hablar de otros 3, 4, 5 temas más de estrategia, de marketing y eso, pues el reel perdería el enfoque, ¿vale? Entonces hay que hablar de un solo tema. Segundo, debe ir profundo, evitar al máximo ser superficial. Este es un error que pasa un montón y es que, por ejemplo, estamos dando contenido de valor y decimos, te voy a dar 3 claves para hacer marketing digital. Primero, utiliza Facebook Ads. Segundo, utiliza inteligencia artificial. Tercero, asegúrate de ser creativo. Es que no te dije absolutamente nada. ¿Cómo se usa Facebook Ads? ¿Por qué usar Facebook Ads? ¿Cuáles son los trucos de Facebook Ads? ¿Qué usar de inteligencia artificial? ¿Por qué usar la inteligencia artificial? ¿Cómo hacer para ser más creativo? Sí, o sea, en realidad ahí se abrirían un montón de temas más y cada uno de esos da para un reel. Entonces es muy importante no quedarse en temas superficiales y tips como malos, ¿vale? O sea, tenemos que ir profundo. Tercero, debes tener un gancho dramático. Tiene que empezar fuerte, ya sabes, tienes que empezar de una forma interesante. Siguiente, tono natural. Hay que hablar lo más natural posible y esto incluye pues utilizar palabras del día a día, palabras que se usan frecuentemente y no palabras rebuscadas. Eso es mega importante, es otra cosa que suele pasar mucho y es que muchas veces no escribimos como hablamos. Es decir, hablamos de una forma, utilizamos ciertas palabras, todo natural, todo bien, todo chévere, pero a la hora de escribir empezamos a decir palabras súper rebuscadas que no utilizamos en la vida real y empiezas a hablar como, no obstante, el fundamento lógico para poder lograr ese objetivo principal es seguir la siguiente metodología. No, eso no funciona y es completamente aburrido. Hay que hablar natural, normalito, y eso va a hacer que las personas conecten mucho más. Incluso a la hora de escribir, a veces cuesta, pero a la hora de escribir también hay que hablar natural, también hay que utilizar palabras coloquiales. Siguiente, hay que dejar solo información que sea interesante o relevante. Todos los detalles que no aporten al reel tienen que salir, hay que quitarlos. Siguiente, se debe entender el punto del reel. Parece muy obvio, pero también otro súper frecuente, además de que un reel se le ponen demasiados temas, es un error. Otro error súper frecuente es que no se entiende, o sea, no se entiende el punto. Tienes que utilizar ejemplos, explicaciones lógicas, bueno, lo que ya has visto en los ejemplos. Siguiente, eliminar información redundante. Eso es algo que pasa un montón y es que se puede explicar una misma cosa, se puede explicar de 3 maneras diferentes. Y inconscientemente hay personas que al hablar dicen la cosa de forma 1, luego lo vuelven a decir de forma 2, luego lo vuelven a decir de forma 3 y es la misma cosa que ya habían dicho desde el principio, entonces se puede volver muy aburrido el reel. Entonces, no información redundante. Elegir un tema que sea realmente interesante, ya sabes, las claves para hacer que algo sea interesante, ya sabes las preguntas que hay que hacer para determinar si es interesante o no. Por favor, elige un tema interesante, si no, no va a funcionar el reel. Elimina relleno, debe tener solo lo más relevante. Y en la mayoría de reels hay que tratar de mostrar una opinión personal auténtica para que las personas conecten. Independientemente en cuál pilar de contenido estamos, hay que mostrar una opinión personal, hay que mostrar una opinión personal siempre, ¿vale? Entonces, quiero que analicemos al detalle algunos reels exitosos que hemos tenido y quiero que veamos qué elementos hay importantes en el guión y en ese contenido. Analicemos esto a profundidad. Con 17 años logró levantar la plata para crear su empresa. Ella es Isabela España, una emprendedora de 17 años que inventó un encrespador de pestañas genial. Y sabes que no se inventó nada. Durante muchos años nuestras mamás y tías se han encrespado las pestañas con la típica cuchara. Así que lo que hizo Isabela fue utilizar esa misma técnica y crear un nuevo producto que por un lado tiene la misma forma y por el otro es un cepillo. Y además le puso un toque extra. Utilizó un aceite que tiene un nombre difícil de pronunciar, pues se llama Sancha Inchi, que ayuda a fortalecer las pestañas. Esto le gustó tanto a los inversionistas de Shark Tank que le invirtieron 50 millones de pesos. Y de hecho es algo que he venido hablando durante muchos años. Cuando un emprendedor tiene una gran idea y tiene pasión y disciplina, levantar el dinero es la parte más fácil. Así que si Isabela lo está logrando con 17, ¿tú de qué eres capaz? Ahí está. Entonces, vamos a analizarlo parte por parte. Con 17 años. Voy a quitarle el audio. Listo, tiene 17 años y factura millones. De entrada, ¿qué es eso? Un súper gancho. Es decir, una noticia, una historia interesante. Todo el mundo quiere saber cómo es que tiene 17 años y factura millones, ¿vale? Luego comienza la historia. Inventó un encrespador de pestañas genial, ¿no? Y hay un detallito. Mira todas las cosas que pasan visualmente para mantener la atención. Dice, espera, te muestro acá, pestañas genial y aparece picando el ojo con las pestañas postizas, ¿no? Entonces, simplemente para mantener la atención. Y luego, mira esto que pasa acá, dice, pero ¿sabes qué? En realidad no se inventó nada. ¿Qué es lo que está pasando acá? Esto es lo que le llamamos un giro. Es como en una película, lo mismo. Tú crees que va a pasar algo, crees que va a pasar algo y pasa exactamente lo contrario. Es lo mismito, ¿no? Entonces, mira, Isabela se inventó esto, le está yendo súper bien, Shark Tank, yo no sé qué, pero ¿quieres saber algo?
No se inventó nada. ¿Qué? Es drama, simplemente gira la historia y entonces vuelve a capturar la atención de la persona que la está viendo. Sigamos viendo. Nuestras mamás y tías han utilizado la cuchara. Isabela lo que hizo fue utilizar la misma técnica y crear un nuevo producto. Bueno, ahí básicamente se está contando la historia. Esta es una historia externa. Aquí el pequeño chiste de que pues yo no sabía cómo pronunciarla, entonces tal cual lo dije así, como no sé cómo se pronuncia, está difícil. Y de hecho, mira, hacemos, o sea, siempre cuando decimos hay que dejar lo mejor de lo mejor de lo mejor es dejarlo más interesante. Por ejemplo, este reel es lo más interesante. Entonces aquí sabemos que una de las cosas más interesantes es cuánto le invirtieron los inversionistas de Shark Tank, ¿sí o no? Entonces claramente eso tiene que estar ahí y no solamente está, sino que está señalado en texto grande para que llame todavía más la atención. Shark Tank, que le invirtieron 50 millones de pesos. Y de hecho es algo que he venido hablando durante muchos años. Cuando un emprendedor tiene una y ahí viene la opinión personal. Gran idea y tiene pasión y disciplina, levantar el dinero es la parte más fácil. Así que si Isabela lo está logrando con 17, tú de qué eres capaz. Bien. Y finalmente ese cierre, esa conclusión tampoco es accidental, tampoco es aleatoria. Resulta que cuando tenemos un muy buen guión para un reel, para un TikTok, lo que hacemos es que el video termina acá. Es decir, comienza la trama, es algo interesante, luego nos engancha más, aparece más información interesante, y finalmente debe terminar acá, en algo todavía más interesante. ¿Qué quiere decir eso? Que el video no puede terminar de la forma tradicional, tipo como muchas gracias por ver el video, nos vemos en la siguiente. No, tiene que terminar en algo dramático o polémico, que llame la atención o genere curiosidad. En este caso ya tiene 17 años, ¿tú de qué eres capaz? Como que lo pone a pensar a uno y es como, juema chica, o sea, ¿de verdad qué estoy haciendo si esa chica tan crack está haciendo lo que está haciendo? ¿Vale? Listo. Veamos otro ejemplo más y analicémoslo. Este es un reel que me encanta muchísimo la reacción. Es un reel que se escribió varias veces porque es una idea compleja que podía ser muy polémica y me gustó mucho como quedó. Analicemos este. Tú ya lo has visto, pero vamos a analizarlo acá palabra por palabra. De hecho, lo voy a poner acá sin subtítulos. Entonces, emprender no es para todos. Claramente comenzamos con gancho duro, opinión, claridad. Luego, mira los argumentos que decimos, ¿no? Entonces, seguramente tú has escuchado, sé tu propio jefe o no seas esclavo del sueño de alguien más. No entiendo por qué hay tanta gente diciendo esa basura en internet. Entonces, claro, hay opinión obviamente polémica, opinión fuerte, pero sobre todo lo que está pasando ahí es que se genera empatía. O sea, todos los días escucho gente que tiene ese mito de como que emprender es ser tu propio jefe o entender es yo no sé qué, emprender es tal cosa. Entonces, mira que acá se genera empatía porque es como, ay, sí, yo también he escuchado eso. A mí también me han dicho lo de que ser tu propio jefe o lo de que ser empleado es ser esclavo de alguien más. Entonces comienza generando empatía, algo que muchas personas ya han escuchado y luego dice, eso que has escuchado, adivina, es basura, no es cierto. ¿Listo? Todo eso hace parte del gancho, todo eso captura la atención. Sigamos. Entonces, ahí está. Entonces, en vez de, digamos, como es un tema de cierta forma delicado, bien profundo, pues no únicamente voy a decir como, y eso es mentira, ya, punto. No. Mira que hay una serie de argumentos lógicos fuertes para sostener esa posición. Esto, que es cierto, hay empleados que ganan 100 veces más que muchos emprendedores que en realidad no han logrado muchas cosas, ¿sí o no? Entonces, como que satanizar al empleado y creer que el único camino válido es emprender, pues no tiene ningún sentido, ¿vale? Pero hay un argumento lógico ahí que es completamente cierto y verificable. Entonces, y se refuerza el argumento. ¿Cómo? Se refuerza el argumento con un ejemplo. ¿Cuánto crees que gana un gerente en Apple o un gerente en Google? Pues gana muchísimo más que muchos emprendedores en países que no han logrado lo que quieren todavía. Y seguimos acá. Y sigue poniendo más, digamos, empatía, ¿no? Más polémica con situaciones con las que la gente se siente identificada, como si te vuelves emprendedor únicamente por presión, únicamente porque la sociedad te dice, pues claro, aquí hay personas que van a decir, hijo de mágica. Es un momento para dudar y decir, ¿será que lo estoy haciendo por la presión de la sociedad o lo estoy haciendo porque realmente quiero? Voy a ponértelo todo con audio acá a continuación. Emprender no es para... Y ya lo analizamos paso a paso, pero quiero que lo veas todo.
todo el mundo. Esto de ser tu propio jefe o no seas esclavo del sueño de alguien más, no entiendo por qué hay tanta gente diciendo esta basura en internet. Primero que todo, hay empleados que ganan 100 veces más que muchos emprendedores que todavía no han logrado nada. ¿Cuánto crees que gana el número 8 de Apple o un gerente en Google? Si emprendes únicamente porque se puso de moda el término o porque te crees la presión de las redes sociales de que todo el mundo tiene que ser emprendedor para ser exitoso, probablemente estás condenado al fracaso. Emprender en realidad está hecho solo para un pequeño grupo que está dispuesto a aguantar cargas gigantes de estrés, meses de dormir mal e incluso la incertidumbre de que cada día puede ser el último. Emprender es solo para un pequeño grupo de locos que no lo hacemos únicamente por el dinero o para poner en la biografía de Instagram emprendedor, sino porque nacimos con un fuego interno de dejar el mundo mejor de como nos lo encontramos, porque nuestro ADN está de hacer cosas diferentes y porque estamos dispuestos a pagar el precio de crear el mundo que tenemos en la cabeza y simplemente no aceptamos el que nos entregaron. Y sí, claro que vamos a hacer mucho dinero en el camino, porque mejorar el mundo siempre va a ser muy bien recompensado. Así que si eres emprendedor y vas a emprender, pues emprende por convicción, pero no por la presión pendeja que te pone la sociedad. Varias cosas ahí interesantes. Primero, déjame preguntarte, ¿te diste cuenta de dónde está el plot twist? Es decir, ¿dónde cambia la trama? ¿Dónde se va para otro lado? Comienza diciendo, mira, emprender no es la última Coca-Cola del desierto, emprender no es que te convierta pues, en un dios, emprender no. Y luego dice, sin embargo, emprender sí es para un tipo específico de personas y tiene estos beneficios y estas ventajas. Es como cambia. Qué aburrido sería que el video empezara diciendo, qué bueno eres que emprendas, te felicito, qué chévere. No, ¿cierto? No sería tan interesante, no sería tan dramático, no generaría tanta curiosidad. Comienza por algo bien negativo y luego lo gira y dice, pero esto es para ti si pasa esto. Entonces, ese contraste genera emociones, genera más fuerza en el discurso. Y además de eso, pasa algo muy importante y es que, digamos, esto se basa en conceptos que muchas personas han dicho. Obviamente muchas personas han hablado pues, de que emprender es bueno, que emprender es valiente, pero aquí se hizo un trabajo muy cuidadoso para tratar de evitar todos los clichés posibles, ¿sí? No hay frases motivacionales superficiales de eres increíble por emprender. No. Está explicado de una forma mucho más profunda, con unas opiniones más profundas. Entonces, cuando se dice del fuego interno, de que no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, de que aunque vas a trasnochar, ¿sí? No solamente hablando de lo bonito. Sí, es como emprender es muy bonito, No, mira, es que vas a trasnochar, te vas a quedar hasta tarde, pero es que tú naciste con una realidad diferente en donde no aceptas el mundo que te entregaron. ¿Listo? Es una forma de ver el emprendimiento. Los emprendedores vinimos al mundo porque no aceptamos las cosas como están y simplemente vinimos a inventarnos nuestro propio cuento, ¿sí o no? Entonces, esa opinión interesante, ese ángulo diferente de ver algo que muchas veces han hablado del emprendimiento, pero visto de una forma ligeramente diferente, termina generando este guión que, en mi opinión, es muy chévere, muy interesante, que termina comunicando una opinión personal y genera mucha conexión, ¿vale? Y claramente termina lo mismo, con algo fuerte. Termina diciendo, emprende por convicción y no por la presión pendeja que te pone la sociedad. ¿Listo? Muy claro, muy al grano, muy decidido. Bien, siguiente. Vamos a analizar ahora este otro ejemplo acá. Entonces, aquí hay menos opinión, más historia y vamos a ver los elementos que lo hicieron también un reel súper exitoso. Te lo voy a poner con audio una vez. Quiero que analices, haz el ejercicio ahí de analizar qué es lo que hace que este reel haya tenido tantos resultados y ya lo vamos a ver parte por parte. Bueno, pues así es como organizo las tareas con mi equipo de más de 30 personas. Lo primero es que tenemos una regla. Todos los días a las 9 de la mañana, cada persona del equipo tiene que escribir 3 cosas. ¿Qué misiones hice ayer? ¿Qué misiones no alcancé a cumplir? Y 3, ¿qué misiones tengo para hoy? Y a las 9:15 tenemos una reunión cortica de 15 minutos donde cada persona lee estas 3 cosas. Eso hace que todas las personas del equipo y los líderes de cada equipo sepan exactamente en qué se avanzó y cuáles son los pasos que siguen. Esta reunión se llama Daily y a mí me cambió la vida porque yo antes andaba súper preocupado de si cada persona del equipo estaba siendo productiva o no, cómo saber qué estaban haciendo. Y ahora sé que si uno contrata de la forma adecuada, es decir, buenas personas, y además de eso tienes esta metodología, pues tú ya puedes confiar en la persona para que se asignen sus propias tareas. Eso sí, avanzando hacia la visión global que tú les planteas como el líder de la empresa. Y hay otra cosa interesante, es que antes lo hacíamos por Slack, que es una aplicación que está súper de moda en muchas startups sofisticadas y es buena, pero la cosa es que es muy cara. Entonces nos dimos cuenta que estábamos perdiendo plata porque hay otra aplicación igual de buena que se llama Discord y que tiene las mismas funciones, pero gratis. Cuéntame tú cómo gestionas las tareas del día a día. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Empecemos por el gancho. Así organizo mi equipo y esto acá, que fue una idea genial de Juanca, que en este momento está acá con nosotros, y puso jefe de 25 años. Juanca nos ayuda con la edición y la producción y efectivamente ese gancho pues genera mucha más curiosidad. El reel terminó siendo un éxito porque jefe de 25 años es como, pero ¿por qué es tan joven? Bla, bla, bla. Bueno, ya sabes, la curiosidad natural.
Así organizo mi equipo. Entonces, luego digo, tengo un equipo de 30 personas y organizo un equipo de 30 personas. Eso tampoco es accidental. Digamos que nos pareció importante decir eso al principio porque genera autoridad. Porque claro, como se ve tan joven acá la persona que está hablando en el video, pues es, tiene un equipo de 30 personas. Qué interesante. Curiosidad, ¿vale? Luego, tenemos una regla y es que todos los días a las 9 de la mañana escribimos 3 misiones. Escribimos 3 cosas. ¿Qué misiones cumplí ayer? ¿Qué misiones no cumplí? ¿Qué misiones tengo hoy? Entonces, mira lo bonito que es este reel porque es específico y da información valiosa. Porque este reel también pudo haber sido algo mega superficial sin valor, como haberle dicho como, ¿quieres organizar mejor tu día? Ok, pregúntale a todos tu equipo cómo están cada día y así vas a poder estar más alineado con ellos. Ok, pero eso es muy superficial. ¿Qué le pregunto? ¿Cuáles son las preguntas para saber cómo están? ¿En qué momento se las hago? ¿A qué hora se las hago? Entonces mira que este video precisamente te dice eso. Es muy específico. Es a las 9:15, ¿sí o no? Tienes que hacerle 3 preguntas. Esta pregunta, esta otra pregunta y esta otra pregunta. ¿Sí o no? Es una reunión de 15 minutos. Cada persona lee esas cosas. Hace que todas las personas del equipo y los líderes de cada equipo sepan exactamente en qué se avanzó. Listo. Y luego sí, ¿qué es lo que pasa? Entonces ahí está la información de valor, que es muy valiosa, muy específica. Y luego eso va como un análisis de la opinión personal respecto a eso. Entonces, esto básicamente es para que no es únicamente decir, mira, haz esto y ya está, sino que cuando tú haces una marca personal para ayudar a las personas, no solo les tienes que decir qué hacer, sino tienes que convencerlos de que hacer eso funciona y que les va a ayudar en algo. Entonces, no solamente es decirles qué hacer, como este es el consejo, hazlo, gracias. No. Tienes que convencerlos de que realmente funciona. Y eso es precisamente lo que viene acá. En vez de decir, créeme, esto funciona, no, se cuenta como una historia personal. Mira, a mí me pasaba que yo no creía en eso, hasta que... Entonces yo estaba preocupado, no sabía si el equipo era productivo o no. Y ahora sé que si uno contrata de la forma adecuada, pues mira que soy muy vulnerable. No fui tipo, no, yo ya me las sé todas, yo ya sabía eso hace mucho tiempo, es obvio. No, normal. Mira, yo no sabía eso, no sabía cómo organizar al equipo, estaba preocupado porque no sabía si estaban siendo eficientes o no, pero ahora ya no me siento así. Entonces mira que terminé dando una opinión que verifica esa información. Es como, ok, esta persona está contando su experiencia real, su experiencia personal. Y finalmente está como ese bonus de Slack, pues de que ya no usamos Slack, sino usamos Discord porque es más barato, pero es exactamente lo mismo. Mira que en ningún momento nos salimos del tema. Y este es un reel complejo porque terminó hablando, digamos, de diferentes enfoques, pero todo respecto al mismo tema. ¿Cómo organizar al equipo? ¿Sí o no? ¿Cómo organizar al equipo? Explico cómo organizar al equipo, qué plataforma usar y por qué de verdad funciona lo que estamos diciendo. De cómo organizar al equipo. No se va a otros temas, se mantiene ahí on topic. ¿Vale? Bien. Analicemos otro ejemplo. Veamos este reel de acá. Emprendedores que se han hecho millonarios gracias a TikTok. Andrea vendía zapatos por Instagram y un día decidió subir sus videos a TikTok mostrando cómo los empaquetaba. Al día siguiente tuvo 200 pedidos. ¡Oh, my God! Ahora factura más de 100.000 euros al mes con su marca Maya Glitter. Erika hacía joyas desde hace 6 años, pero nunca había tenido tanto éxito como cuando empezó a publicarlas en TikTok. Llegó a tener tanta demanda que le tocó cerrar su página web por unos días. Estoy cansado, jefe. Ahora vende más de 1.300 productos al mes con su marca Arena Roja. Paula reciclaba ropa de segunda mano y la vendía en su web. Pero cuando empezó a subir videos a TikTok mostrando cómo transformaba la ropa, se le agotó el stock en 3 minutos. Ahora vende más de 300 unidades al mes con su marca Caramelo Cotton. Ahora, ¿quién es el próximo? ¿Tú? Este video me encanta. Este es un ejemplo clarísimo de pilar de contenido de historia externa. ¿Sí o no? O sea, aquí no nombré nada de lo que me pasó a mí, casi que no hay nada de opinión, pero es muy interesante la historia. Pero me encanta en particular este reel porque cuando pensamos en coger una historia externa y contarla, a veces pensamos en hablar de una historia que ya está armada o una historia que ya está de pronto en algún periódico o en alguna noticia. Pero no, en este caso fue armada por nosotros mismos. Es decir, investigamos, miramos cuáles son perfiles de redes sociales que están teniendo éxito, analizamos sus métricas, los resumimos, creamos el guión. Este es un guión que se hace palabra por palabra, ¿sí? ¿No? Porque tiene muchos datos, muchas cosas como de memoria. Y termina siendo un guión de una historia externa, es decir, contar algo, una historia, pero que claramente es inspiradora. Y es muy bacano porque son 3 historias, pero es el mismo tema, ¿no? Es como funcionan las redes sociales. Mira esta historia. Son 3 historias dentro de una, pero las 3 son la misma. O sea, se mantienen dentro del mismo tema y es mira cómo funcionan las redes sociales y mira los números que genera. Y en vez de ser superficial y únicamente contar, mira, a ella le está yendo bien, ella está teniendo resultados, mira lo específico que es. Brevemente, ¿cuál es la estrategia de contenido que está utilizando? ¿Qué es lo que vende? ¿Cuánto factura? ¿Cierto? Entonces son métricas súper sexys que llaman la atención, que son interesantes en este caso específico para este nicho. Cada nicho son diferentes cifras, obviamente, las que llaman la atención. En este caso, pues la facturación es súper importante, ¿vale? Listos. Veamos este otro ejemplo acá. Este es de Camilo.
de nuestra academia de bienes raíces. Vamos a ver este ejemplo. No se deje meter cuentos de que comprar casa propia o vivienda propia es invertir. Eso es mentira, porque usted invierte para generar rentabilidades. Y si usted compra una casa propia, usted no está generando rentabilidades. Si usted no ve nada de eso que yo le he dicho en una propiedad, usted realmente no está invirtiendo. Usted está haciendo una compra normal. Es más, hasta está perdiendo su dinero. Lo que pasa es que nadie se lo va a decir. Haga de cuenta que es como comprar ropa. Al comprar ropa, usted sabe que no le va a sacar ninguna rentabilidad por el tiempo que la use. Y con la vivienda propia sucede exactamente lo mismo. La rentabilidad usted debe medirla en ganancia y no en emociones, en flujo que a usted le entre diario o mensual. En un negocio bien hecho, lo que usted hace es tomar una casa o tomar un inmueble, remodelarlo, invertir ese dinero y ponerlo en renta. Y que la renta que eso le da sea capaz de pagar la casa donde usted quiera vivir y que con el tiempo usted logre sacarle el jugo hasta 8 veces más que con una casa propia tradicional. ¿Y cómo? Claramente, gancho. Mega polémico, ¿no? Casa propia, la peor inversión. Esto es algo que a mí, por ejemplo, también me rayaba muchísimo. Yo no entendía este concepto. Ahora ya lo entiendo. Claro, hay vehículos de inversión mucho más interesantes, pero ese no es el tema de esta clase. Pero mira, empieza por una opinión polémica con la que muchas personas de entrada pues no van a estar de acuerdo. Y está bien, ¿vale? Porque hay todo un argumento detrás, hay toda una explicación, están los ejemplos. Y de hecho, esto es una idea tan polémica que en esta cuenta se ha explicado de 3, 4, 5 maneras el mismo concepto. ¿Por qué? Porque funciona, porque genera atención, porque llama a muchas personas a interactuar, a comentar, a darle me gusta. Entonces, el mismo tema se ha explicado desde diferentes enfoques, diferentes ejemplos, diferentes formas, la misma vaina. ¿Por qué? Porque recuerda que a la hora de optimizar lo que hacemos es coger lo que mejor funcionó y le metemos más energía. ¿Listo? Bueno, tiene varias cosas interesantes. Comienza por el gancho polémico y luego lo explica por argumentos fuertes, ¿vale? No tiene miedo acá a presentar la opinión personal, a mostrar cuál es su punto de vista, ¿vale? Bien. Ahora, cuando estamos escribiendo guiones, hay 3 leyes en particular que debes tener presentes, que estos son de las leyes que vimos en las clases pasadas a la hora de crear un reel, o a la hora de crear un contenido orgánico, pero específicamente cuando estamos hablando de guiones para marca personal, que de verdad tengan contenido que llame la atención, necesitamos seguir 3 leyes de esas en particular, que es primero tiene que tener un gancho, ya sabes, una historia dramática, una opinión personal fuerte, una pregunta frecuente, tocar un dolor o dar una promesa. Sí o sí, hay que empezar por un gancho. La ley número 4 tiene que ser realmente interesante. O sea, a una de estas preguntas, la respuesta tiene que ser sí. Es visualmente bello, es algo que muchas personas no saben, cuenta una historia entretenida o inspiradora, genera risas o aborda un tema que está haciendo tendencia. Y 5, tiene que ir al grano, no puede tener información de relleno y hay que eliminar los silencios, incluso los más cortos, para poder mantener la atención de las personas. ¿Vale? Bien, ahora vamos a corregir algunos guiones en la práctica, ¿sí o no? Porque esto aquí suena muy chévere viendo el video y tal, pero vamos a ver qué es lo que hay detrás a la hora que escribimos uno de estos guiones. Entonces, mira, vamos a analizar aquí algunos guiones. Estos son guiones que todavía no están al nivel que nos gustaría, que tienen algunos ajustes por hacer. Entonces, vamos a analizarlos acá paso a paso. Entonces, ahorita te mostré, por ejemplo, los reels de Camilo, que él habla de bienes raíces en Instagram, y vamos a corregir un guión de reel que está pensado para la cuenta de él, ¿vale? Entonces, primero tenemos el gancho. Una costumbre que nos gusta a nosotros es empezar escribiendo 3 opciones de gancho para elegir el mejor. Ahora, en este caso vamos a corregir 1 o 2 reels que están lejos de estar optimizados, precisamente para que veas cómo es el proceso de ajustarlos, ¿vale? Entonces, dice 3 posibles ganchos. Te quedas sin nada, quedarse sin dinero, ¿te preocupa quebrar? Entonces, primera cosa que analizamos ahí, ¿alguno de estos ganchos te haría detener? ¿Alguno de estos ganchos te llama la atención, te genera curiosidad? ¿Cumple con alguna de las características? Tal vez este de te preocupa quebrar, tal vez es un dolor, ¿no? Te preocupa quebrar. Sin embargo, no sabemos qué tan frecuente es que a una persona le preocupe quebrar, ¿sí o no? No es como todos los días estoy pensando en no quebrarme. Bueno, a lo mejor hay un grupo específico, pero se podría hacer un dolor mucho más profundo, mucho más específico, que resuene con muchas más personas. Entonces, vamos a escribir el gancho ahorita. Primero vamos aquí a revisar el reel, ¿vale? Entonces, miedo de invertir en bienes raíces por temor a quedarse sin nada. Listo, entonces comienza con una pregunta para intentar tocar un dolor. ¿Te da miedo invertir en bienes raíces por temor a quedarte sin nada? Entonces aquí es donde uno entra a analizar al tipo de cliente específico y dice, ¿será que las personas tienen miedo de invertir en bienes raíces por temor a quedarse sin nada? Pues te digo, no. ¿Por qué? Los bienes raíces son considerados uno de los tipos de inversión más seguras que existe. Otra cosa es de pronto el miedo más que miedo es como no tener dinero para invertir en bienes raíces o suficiente dinero. Eso puede ser un dolor más frecuente. O miedo a hacer una mala inversión en bienes raíces y que no se valorice lo suficiente.
¿vale? Pero tener el miedo a invertir en bienes raíces por temor a quedarse sin nada, pues es algo que, conociendo a esta audiencia en específico, pues sabemos que no es algo frecuente. Entonces, bueno, aquí hay un ajuste que hay que realizar. Parce, aquí utilizamos palabras coloquiales, ¿no? Parce, esta sensación, y porque Cami usa mucho este tipo de palabras. Parce, esta sensación es más común de lo que usted cree y la mayoría de veces es una aceptación demasiado desalentadora. Esto es información que no aporta mucho, ¿sabes? Porque no me está yendo al quid del asunto, no está yendo al core de la información, sino que realmente es como una introducción para generar algo de empatía. Pero como esto no es un dolor fuerte, pues realmente esto no termina siendo algo como, ok, yo pensé que era el único que lo sentía. No, pero realmente no es el caso. Para que usted pueda evitar esto al máximo, tiene que definir primero qué tipo de negocio quiere. Pero lo más importante es que le pueda dar la rentabilidad que usted necesita. Pero papi, primero tiene que echarle bastante lápiz a esto último. Mira, bastantes cosas interesantes. Este es un reel, ya sabes, está aquí preparado para que juntos lo destruyamos con amor, pero para que veamos todos los errores y no te vaya a pasar algo como esto. Entonces, mira, el reel empezó hablándome del miedo a invertir en bienes raíces. Bueno, que no es un miedo tan común, digamos, el miedo a quedarse sin nada por bienes raíces, más otros miedos, pero bueno, listo. Entonces entenderíamos que el tema va por este lado, por el tema de no quebrarse. Ok, interesante. Pero resulta que acá dice, y para que usted pueda evitar esto al máximo, tiene que definir primero qué tipo de negocio quiere. Ok, espere. ¿Esto me va a hablar del miedo a quebrarme o me va a hablar de los tipos de negocio que existen en bienes raíces y cómo elegirlos? Ahora, si eso fuera poco, mete acá un tercer tema. Pero lo más importante es que le pueda dar la rentabilidad que usted necesita. Oh my God, ¿qué está pasando acá? Un tercer tema, cómo sacar los números de una propiedad. Entonces, es un reel que ahí empieza muy flojo. Digamos que por eso este es un reel que no se aprobó y es precisamente porque está mezclando demasiados temas. Ninguno de esos es el concepto principal, poderoso, contundente. Y recuerda que una de las características de un buen guión es que se enfoca en un solo tema con el que las personas conecten y a partir de ahí puedes sacar enfoques y tal, pero tenemos que enfocarnos en un tema, ¿vale? Listo. Porque tenga en cuenta que esto no es como soplar bombas y ya. Esto es de esfuerzo, sacrificio y aprendizaje. Además, papi, no le va a caer del cielo. Entonces, esto es otro tema. Es como los bienes raíces no son fáciles, hay que darle duro. Un cuarto tema apareció ahí de la nada. ¿Listo? Y bueno, ahora si usted está con muchas dudas y dice, no, definitivamente necesito una guía con esta vaina, pues fresco, relájese, que para eso estamos, así que ponga mucho cuidado. El paso más importante que debe hacer es buscar y definir el tipo de negocio que usted quiere. Entonces, uno, defina qué quiere, capitalizar. Luego, de haber elegido alguna de las opciones, pregúntese en qué habilidad usted es bueno. Y 3, no cometa el error de meterse a medias a todo esto. Bien, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Quién identifica acá una de las leyes que habíamos hablado hace un momento y es no irse superficial? Aquí hay 3 tips, pero son 3 tips mega superficiales. Defina lo que quiere. Capitalizar, que es lo mismo que vender, o flujos mensuales, que es igual a rentas, ¿por cuál se va? Esto es algo súper complejo. O sea, para que una persona comprenda la diferencia entre capitalizar y flujos mensuales, puta, se necesita un montón de tiempo, un montón de información. Entonces, la realidad es que es demasiado superficial. Es demasiado superficial. Y mira, algo que pasa en este reel constantemente es que toca tantos temas que cada uno de estos temas podría volverse un reel aparte diferente. Es decir, por ejemplo, tenga en cuenta que esto no es como soplar bombas, ya que requiere sacrificios y aprendizaje. Listo, esto puede ser todo un reel. Los bienes raíces no son para todo el mundo. Tienes que meterle la energía que se necesita. Listo, eso va para todo un reel explicando por qué, por las situaciones difíciles que va a pasar la persona. Súper inspirador. Ahora, aquí va otro tema. Primero tiene que definir qué tipo de negocio quiere. Eso es otro reel. Los 3 tipos de negocio más populares de bienes raíces. Pum, eso es otro reel completamente diferente. Acá, lo más importante es que le dé la rentabilidad que usted necesita. Tiene que sacarle los números tiene que echarle bastante lápiz a esto. Bueno, eso otro reel, cómo sacar los números de una propiedad. ¿Vale? Entonces, bien, yo creo que ahí se entiende el punto. Ahí, con cariño, destruimos este reel juntos, pero es precisamente para que veas cómo es el ejemplo de cómo comienza un reel, pero mira que luego se evoluciona en algo mucho más poderoso, como todos los ejemplos que ya has visto durante estas clases. ¿Vale? Veamos otro ejemplo. Entonces, este es un ejemplo que se hizo para mi cuenta de Instagram. Igual es un reel que no pasó el filtro, es un reel que ni cerca de publicarse, pero te lo voy a mostrar. Entonces, gancho, voy a hacer el ridículo para viralizarme. Ok, de pronto puede llegar a ser un gancho interesante hablando del concepto de que hay personas que creen que hay que hacer el ridículo para viralizarse.
bueno, podría llegar a ser un gancho que llama la atención. Listo, hay muchas personas que dicen, no, yo no quiero bailar en redes, entonces me da pena y por lo tanto nunca voy a ser viral porque porque hay que bailar para ser viral, lo cual no es cierto, pero bueno, hay personas que creen ese tipo de cosas. Bien, luego dice, el Condom Challenge consistía en inhalar un preservativo y luego sacarlo por la garganta, ocasionando asfixia. El No Blacking Challenge consistía en apuntar. El Kiki, uno de los más virales, consistía en bailar una canción In My Feelings de Drake mientras el automóvil estaba en movimiento. Retos que en su momento fueron tendencia, pero ya no lo son. Además de ser peligrosos, es un contenido que no potencializa tu marca. Hay algo más importante, 4 pautas. Conoce tu audiencia, analiza la competencia, optimiza tu perfil, valor agregado, aplica... ¿Qué está pasando acá? O sea, no hay coherencia con este guión. De pronto tiene futuro el gancho, ¿sí o no? Y esto es para que aprendas que, listo, hay que hacer un buen gancho, pero lo que sigue tiene que tener coherencia, tiene que tener sentido. O sea, aquí pasa lo mismo de arriba. Hay demasiados temas. Primero, ¿qué tiene que ver los challenge con estos 4 tips súper mega genéricos y superficiales que no dicen absolutamente nada? Conoce tu audiencia, analiza pero ¿cómo la conozco? ¿Cómo analizo mi competencia? ¿Cómo optimizo mi perfil? ¿Cómo doy valor agregado? ¿Qué es valor agregado? Es un montón de información salpicada así, mega superficial. Lo de los challenge, que nada que ver, o sea, no aporta nada, no se mantiene en un solo tema. Ahora, ¿cómo sería el sí? Es decir, ¿cómo transformaríamos esto en un contenido que sí funciona? Entonces, voy a hacer el ridículo para viralizarme. ¿Listo? Y luego eso, ¿qué podría ir? Bueno, hoy en día muchas personas creen que para viralizarse hay que salir a bailar como loco en TikTok, ¿vale? Pues resulta que no, giro, ¿sí o no? Resulta que para viralizarte en realidad lo que tienes que hacer es aportar contenido interesante para tu audiencia. Lo que pasa es que si quieres viralizarte y hacer contenido interesante, muy pocas personas saben cómo se hace. Por eso quiero dejarte 5 preguntas y si respondes sí a alguna de estas 5 preguntas, significa que tu contenido es interesante y puede llegar a viralizarse. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5. Esto es específico, me fui profundo, le dejo un aprendizaje claro, profundo a la persona que no va a encontrar en 80,000 lugares en redes sociales. No lo va a encontrar. Y menos a ese nivel de especificidad. Y me mantuve en un solo tema. ¿Tengo que hacer el ridículo? No tienes que hacer el ridículo. Puedes hacer alguna de estas 5 cosas, estas 5 preguntas, y así vas a poder viralizarte o hacer que tu contenido sea interesante. Ese es como por dar un ejemplo de por dónde se podría, por ejemplo, rescatar algo como esto y no hacer algo tan superficial. Y finalmente, quiero que analicemos juntos el guión del reel que vimos hace un momento de que emprender no es para todo el mundo. ¿Vale? Entonces mira, acá está lo mismo. Entonces este es un reel ahora sí que sí funciona y está acá escrito para que lo analicemos. Entonces, emprender no es para todo el mundo. Pum, comenzamos con un gancho, una frase polémica. Seguimos con la polémica. Esto de ser tu propio jefe o no ser esclavo del sueño de alguien más, no entiendo por qué hay tanta gente diciendo esa basura en internet. Una opinión clara de entrada y nos mantenemos en el mismo tema. Emprender no es para todo el mundo. Primero que todo, hay empleados que ganan 100 veces más que muchos emprendedores que todavía no han logrado nada. ¿Cuánto crees que gana el número 8 de Apple? Entonces mira cómo vamos desdoblando el tema, ¿no? Lo vamos desenredando con argumentos que demuestran el punto de lo que estamos hablando y nos mantenemos en el tema, ¿vale? De que eso de que no seas esclavo del sueño de alguien más es carreta, es carreta. Si emprendes únicamente porque se puso de moda el término, porque te crees la presión de las redes sociales de que todo el mundo tiene que ser exitoso, tiene que ser emprendedor para ser exitoso, probablemente estás condenado al fracaso. Entonces, aquí ¿qué generamos? Empatía. Si te está pasando esto, ¿no? Y hay personas que en ese momento pueden estar diciendo, uy, sí, eso me está pasando, me siento identificado con eso, ¿vale? Y a lo mejor no sé la razón real por la que estoy emprendiendo. Y luego viene el giro. ¿Sí o no? Aquí en adelante viene el giro. Emprender en realidad está hecho solo para un pequeño grupo que está dispuesto a aguantar cargas gigantes de estrés, meses de dormir mal e incluso la incertidumbre de que cada día puede ser el último. Entonces mira qué bonito este párrafo. Esto es muy interesante porque también se pudo haber dicho de otra forma. También se pudo haber dicho en este caso en positivo, ¿sí o no? Como emprender en realidad es para personas muy fuertes, que son disciplinadas, ¿cierto? Está bien, o sea, eso sí hubiera sido como en positivo, pero mira que acá se giró para decirlo de una forma más dramática. Está hecho solo para un pequeño grupo de personas que está dispuesto a aguantar cargas gigantes de estrés, meses de dormir mal, ¿cierto? ¿Qué es eso? Tocar dolores. Es que cuando lo estás viendo, si tú eres un emprendedor, ves esto y dices, oh, yo siento eso, o sea, yo he pasado por ahí, yo anoche no dormí. Entonces están tocando los dolores, están tocando los dolores. Emprender es solo para un pequeño grupo de locos que no lo hacemos únicamente por el dinero o para poner biografía o para poner en la biografía de Instagram emprendedor. Son elementos muy sutiles pero muy poderosos porque aquí automáticamente es un punto de esos que la gente dice, ah, es cierto, ¿no? Pepito puso en el perfil de Instagram emprendedor, pero en realidad no es emprendedor. Entonces es una situación interesante que muchas personas han visto, pero nadie la ha dicho, nadie se ha pronunciado sobre eso.
sino porque nacimos con un fuego interno de dejar el mundo mejor de cómo nos lo encontramos. Porque nuestro ADN es a hacer cosas diferentes y porque estamos dispuestos a pagar el precio de crear el mundo que tenemos en la cabeza y simplemente no aceptamos el que nos entregaron. Y sí, claro que vamos a hacer mucho dinero en el camino, ¿no? Porque yo ya veía los comentarios diciendo, claro, pero hay muchos emprendedores que son millonarios. Claro que sí, es que vamos a hacer dinero en el camino porque mejorar el mundo siempre va a ser muy recompensado. Así que si vas a emprender, pues emprende por convicción, pero no por la presión pendeja que te pone la sociedad. Entonces mira cómo empezó. Emprender no es para todo el mundo. O sea, ese es el punto de partida, estamos claritos en eso. Emprender no es para todo el mundo. Y termina diciendo, si vas a emprender, pues emprende por convicción, pero no por la presión pendeja que te pone la sociedad. Es decir, ¿es el mismo tema? Claro que es el mismo tema. Emprender no es para todo el mundo. Por lo tanto, no emprendas y menos por presiones pendejas. Emprende solo si perteneces a este grupo específico. Ya que todos se mantienen en el mismo tema. Emprender es solo para un grupo pequeño, emprender es para este tipo de personas, ¿cierto? La gente cree que emprender es tal cosa, pero todos se mantienen en emprender no es para todo el mundo. ¿Vale? Y termina siendo inspirador sin utilizar palabras cliché, sin decir cosas como estériles, como qué chévere, te felicito por emprender, eres muy bueno. No, al contrario, es como, mira todo lo que resistes, siéntete orgulloso por resistir esto en el día a día. Esto se gira la forma en que se dice y así se hace mucho más interesante. Al fin y al cabo, para esto, con la práctica, obviamente se va mejorando, obviamente se va subiendo el nivel, pero lo más importante es desarrollar el instinto de detectar qué es interesante y qué no. En eso se basa todo. O sea, si esto se dijera de una forma tradicional, como lo dice todo el mundo, pues no sería interesante. Si fueran frasecitas de cajón, no sería interesante. Entonces, es hacerse la pregunta constantemente, ¿cómo lo hago más interesante? ¿Cómo lo digo diferente? ¿Cómo le doy otro ángulo que otras personas no han analizado? ¿Vale? Listo. Buenísimo. En conclusión, los errores comunes a la hora de redactar guiones los resumo en lo siguiente: baja calidad de la información, entonces tips genéricos, información obvia que las personas ya conocen, poner varios temas en un solo contenido, ya lo viste ahorita en la corrección que hicimos, usar frases trilladas o usar un tono muy formal o palabras sofisticadas para tratar de parecer superiores. Esa vaina no funciona. Te voy a poner un ejercicio y es, vas a encontrar 3 reels virales y los vas a transcribir. Pásalo, o sea, palabra por palabra. Ese ejercicio te va a permitir entender esos reels y esos guiones, porque a veces uno los ve en video o los escucha, pero no es lo mismo a leerlos, porque leerlo lo puedes como analizar a mucha más profundidad. Entonces, agárrate 3 reels virales, conviértelos a texto. Puedes elegir el tema que tú quieras. Eso sí, asegúrate que sea un reel de verdad viral. Es decir, si éntrate a una cuenta, que ya sabes, tiene que ser una cuenta interesante en engagement, que tenga una buena cantidad de likes, no una cuenta que tenga 20 likes, 30 likes por post, porque eso no funciona. Y vas a encontrar una buena cuenta y vas a elegir posts que en particular tengan más engagement que los demás. Es decir, si esa cuenta en promedio, cada post tiene 1000 likes, 1000 likes, 1000 likes, 1000 likes, 1000 likes, vas a coger uno que tenga 5000, 10000, 20000 y así vas a encontrar 3 así de verdad virales, vas a transcribirlos y eso te va a permitir entender a mucha más profundidad cómo se hacen estos reels virales para que vayas practicando.